Continuando con la serie de videos de Fundamento de Conversión de Energía, vamos a hablar de la generalización de las ecuaciones internas del convertidor para múltiples ejes eléctricos y mecánicos. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. En este caso vamos a considerar el mismo ejemplo, pero sobre la armadura del electroimán vamos a tener un segundo eje eléctrico. Entonces, en este caso o en este convertidor particular tenemos dos ejes eléctricos, B1 y B2, y un eje mecánico que corresponde a la pieza móvil o armadura. Entonces, en una máquina con dos ejes eléctricos y un eje mecánico, se satisface la siguiente relación para la evaluación de la fuerza, es decir, la fuerza eléctrica sigue siendo la menos derivada del diferencial de energía en el campo con respecto a la posición, pero el diferencial de energía en el campo va a depender de los enlaces producidos por cada uno de los ejes eléctricos, lambda 1 y lambda 2. Para demostrar la validez de la ecuación 65 se debe recordar que en un sistema mecánico de este tipo, si se varía la posición X, el intercambio energético se produce entre los ejes eléctricos y mecánicos. Si la posición permanece fija, el intercambio energético se realiza entre los ejes eléctricos únicamente. La ecuación 65 mantiene su validez en el campo de las fuerzas del sistema con dos ejes eléctricos, ya que la ecuación energía de campo igual a un medio de lambda por I es igual a un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado o un medio de lambda cuadrado sobre la inductancia, que se demostró en el caso de que los enlaces de flujo se mantengan constantes. Si el enlace de flujo es constante, las fuerzas electromotrices son cero y no puede entrar energía desde ninguno de los ejes eléctricos hacia el campo. Por esta razón, se cumplen las mismas condiciones de la ecuación 65 con respecto al cálculo de la energía en el campo. De todo esto se concluye que es completamente general su aplicación. Cualquiera que sea el número de ejes eléctricos o mecánicos de un convertidor electromecánico, para calcular la fuerza eléctrica se puede utilizar la expresión similar de fuerza eléctrica igual a menos la parcial de la energía acumulada en el campo con respecto a la posición, siempre y cuando el movimiento se realice solo en uno de los ejes mecánicos y se mantenga constante todos los enlaces de flujo en los ejes eléctricos. Tanto la expresión generalizada de fuerza para cada uno de los ejes va a ser la parcial de la energía con respecto al movimiento en ese eje particular, que es lo que está expresado en la ecuación 66, sin importar el número de ejes eléctricos y mecánicos. La ecuación 66 determina la fuerza eléctrica que aparece sobre un eje mecánico específico R. Para este fin, se calcula la derivada parcial de la energía del campo con respecto a la posición del eje R, manteniendo constantes las posiciones de los otros ejes mecánicos y los enlaces de flujo de todos los ejes eléctricos. Si la posición X se mantiene constante, la energía acumulada en el campo es igual a la energía eléctrica. ¿Cómo se establece en la ecuación 67? La energía eléctrica puede calcularse como el diferencial de energía del campo igual al diferencial de la energía eléctrica, y eso es igual a I sub 1 por la derivada de lambda 1 más I sub 2 por la derivada de lambda 2 si la posición permanece constante. ¿Qué es lo que establece la ecuación 68? Si se conocen cómo varían las corrientes con los enlaces de flujo y con la posición, el problema queda resuelto, porque tengo la relación entre la corriente y los enlaces a través de la formulación de la expresión 69. Entonces, en los casos lineales, como el que estamos analizando, lambda 1 y lambda 2, se puede calcular en función de las inductancias propias y mutuas del circuito y de las corrientes que circulan por cada uno de los ejes eléctricos, I1 y 2, que es lo que establece la ecuación 70.
La ecuación 70 se puede escribir de forma matricial como se aparece en la ecuación 71, en función del número de ejes eléctricos que tengamos. Empleando la álgebra matricial, tenemos que la corriente es la matriz de inductancia inversa por la matriz de enlaces, donde podemos hacer la misma definición que hicimos con respecto a la matriz de inductancia inversa que realizamos en el video anterior. Entonces, la expresión 72 relaciona las corrientes y los enlaces en función de las inductancias, que son función de la posición. Para calcular la energía en el campo es necesario variar cada uno de los parámetros en forma sucesiva desde su valor inicial al final, mientras las otras variables se mantienen constantes. Eso establece la ecuación 74, que para calcular la variación de energía en el campo se realiza la integral variando cada uno de los parámetros de forma independiente, manteniendo los otros constantes. Primero se varía la posición, después el enlace 1 y finalmente el enlace 2, cada uno manteniendo las otras variables constantes como lo establece la ecuación 74. La primera integral de la sumatoria de la ecuación 74 es 0, debido a que el enlace de flujo son 0 mientras se mueve el yugo. Cuando no existe variación de los enlaces, no existe fuerzas electromotrices y por tanto no se inyecta potencia eléctrica desde los ejes eléctricos al campo. Al no existir enlaces de flujo para realizar el desplazamiento mecánico, no es necesario consumir ni suministrar energía. Para la evaluación de los dos términos restantes de la ecuación 74, que son los términos relacionados con los enlaces, se sustituyen las ecuaciones 68 y 73, quedando la expresión de la ecuación 75, que el diferencial de energía en el campo es un medio de la inductancia L11 inversa por lambda 1 cuadrado más L21 lambda 1 lambda 2 más un medio de la inductancia inversa L2 por lambda 2 cuadrado. En el cálculo de las integrales de la ecuación 75 se asume que lambda 1,2 y lambda 2,1 inversos son iguales por la simetría que presentan los sistemas físicos. Esa existe la misma inductancia de ir del punto 1 a 2 que ir del punto 2 al punto 1, puesto que esto depende de la geometría de la pieza. Generalizando la ecuación anterior y expresándola de forma matricial, se puede escribir para X constante como aparece en la ecuación 76. Y de la ecuación 73 se puede establecer que la corriente traspuesta es igual a lambda traspuesto por la matriz de inductancia inversa traspuesta. Por tanto, se puede calcular la energía de forma matricial como aparece en la ecuación 78. Un medio de la matriz de enlaces traspuesta por la matriz de inductancia inversa traspuesta por la matriz de enlace. De la ecuación 78 podemos calcular la fuerza eléctrica a partir de la derivada parcial de la energía acumulada en el campo en función de la posición. Entonces la fuerza eléctrica es menos un medio de la matriz de enlace traspuesta por la derivada con respecto a la posición de la matriz de inductancia inversa traspuesta por la matriz de enlaces. Un razonamiento análogo se puede hacer para los conceptos de coenergía como aparece en la ecuación 80 y se puede calcular la fuerza eléctrica a partir de la definición de coenergía como un medio de la corriente traspuesta por la matriz tau X traspuesta por la corriente. Las ecuaciones 79 y 81 son válidas para cualquier número de ejes eléctricos y para un eje mecánico solamente. En la mayoría de las máquinas eléctricas se posee un solo eje mecánico, pero si existen más, es necesario calcular
las derivadas parciales de la energía o de la coenergía, según sea el caso, con respecto a cada una de las posiciones X de los diferentes ejes mecánicos. En el caso que tengamos una pieza rotacional, ejemplo, donde la armadura pivotea en base a un eje solidario, si el sistema mecánico es rotatorio o giratorio, la matriz de inductancia se define en función del ángulo θ y no de la posición, y por tanto se calculan pares y no fuerzas. En ese caso, el par eléctrico se calcula como un medio de la corriente traspuesta por la matriz de par traspuesta por la corriente, siendo la matriz de par la derivada con respecto a θ de la matriz de inductancia, que es función de la posición θ. Las ecuaciones de equilibrio mecánico y eléctrico del convertidor electromecánico con múltiples ejes y ejes mecánicos la podemos ver en la ecuación 83 y 84 representadas de forma matricial. La información que determina la dinámica y el comportamiento de la máquina eléctrica está contenida en la matriz de inductancia, que permite obtener la matriz de par. Y de esta información de estas dos matrices y de los elementos de ligazón del sistema eléctrico y mecánico se pueden formular completamente las ecuaciones del convertidor. Debemos recordar que por simetría la matriz de inductancia traspuesta es igual a la matriz de inductancia. Si el sistema es rotacional, sucede lo mismo. El sistema se puede escribir de la misma forma, pero en vez de en función de la posición, en función del ángulo descrito por la pieza. Igualmente, la matriz de inductancia en el mundo rotacional es simétrica, por tanto, L traspuesta es igual a L. Entonces, de esta forma podemos generalizar las ecuaciones de un convertidor para múltiples ejes eléctricos y ejes mecánicos. Por tanto, y en resumen, una máquina eléctrica o un convertidor electromecánica tendrá tantas ecuaciones como ejes eléctricos y mecánicos tenga el convertidor. Recordando que ejes eléctricos son todos aquellos por donde podamos introducir tensión o corriente y ejes mecánicos aquellos por donde podamos extraer fuerzas o velocidades. La representación matricial nos permite simplificar los modelos y el cálculo de fuerza lo vamos a hacer a través del principio de trabajos virtuales, donde se calcula la energía o la coenergía dependiendo cuál de las dos sea más sencillo en función del enlace y las corrientes. Gracias por su atención y los invito a continuar con las series de videos del área de conversión de energía. Muchas gracias.